Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre nos llama a nosotros a un camino de verdadera conversión, de ser hombres resucitados, segunda semana del tiempo de Pascua. Añade Yara este día, en esta 15 ya de abril, queridos amigos, 15 de abril, mañana lleva, este cuarto mes del 2026. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 17 al 26, en aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Y así continúa, queridos amigos. Esto es lo que Pablo dice en una oportunidad: la palabra de Dios no puede ser encadenada. La palabra de Dios no puede ser encadenada. Y de ahí nace, ¿verdad?, de lo más profundo, queridos amigos: ay de mí si no evangelizara entonces. Ay de mí si no anunciara la palabra de Dios. Ay de mí. Ay de mí. De Yara, o me eva de los criterios y los valores más lindos que nos ha regalado a través de nuestra inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Ñamoy Hanguay a disposición de nuestros hermanos. Humillan de yo que fuera ya de familia, vayan de loga pupe, hoy me vayan de diegina. Acuera, hoy hay se puede ya de die, ojalá no hay hicueñan de jeví, lo más lindo que nosotros podemos dar. Y ahí está el apostolado. Y eso es lo que sucede, queridos amigos. La palabra de Dios no puede ser encadenada. Acuera, hoy mola, hoy cárcel, oye, le quieren encadenar, le quieren encerrar a estos apóstoles. Los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Ñamo inguesea lleva, aña yo pues yo bebé, añan botese veñan de yarañe, bebé. Pero continúa esta historia que hemos escuchado. Cuando un ángel del Señor les abre las puertas, les saca de ahí, les dice: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a la nueva vida. Entonces, que no de pues te vea bella lleva. Peñan de Yara, ñande pues no vamos a ñande ñande pe aina pemba de posipo huevi de la cárcel, nos limpia, nos purifica y nos da una misión. Vayan, anuncien, digan. Y por lo tanto tenemos que decir al final con Pablo: ay de mí si no evangelizara. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.